aquí estamos de nuevo. Por cierto, hoy ha muerto un personaje siniestro donde los haya. Os comentaremos algo dentro de unos minutos. Un personaje cuyas fechorías, cuya maldad diabólica queda reflejada en una fotografía. Esa en la que, junto a la policía que le está deteniendo, muestra la palma de su mano en primer término, y en la palma de la mano de este asesino miserable aparece el pentáculo como signo satánico. El merodeador nocturno Richard Ramírez, un tipo tenebroso, un tipo sádico, un tipo que dejaba marcas, simbología más o menos demoníaca o satánica, y que acabó con la vida de 14 personas entre 1985 y 1984, y estaba en el corredor de la muerte. La muerte le ha alcanzado de otra forma. Luego contamos todo eso. Es un clásico del mundo oscuro, por desgracia. Por ahí hay que pensar más que... A mí me sorprende como algunos estudiosos de los crímenes llegan ya casi no a idolatrar, pero hablan de las figuras como si fueran, no sé, hay que recordar a las víctimas más bien, ¿no? Alguna de las víctimas, entrando por las ventanas o por los jardines, llegó a arrancarles los ojos. Se presentaba como un fantasma. A veces la víctima se despertaba y estaba sentado, fumando un cigarrillo y riendo. Por desgracia, esa risa era la última que iban a ver en su vida. Toda California prácticamente se empapeló con el retrato robot de un hombre que fue ya compañía de un apodo de los más siniestros que os podéis imaginar. Ahora que tenemos noticias y que estamos esperando además novedades que ojalá no se cumplan en torno al terrible caso de ese monje Shaolin, entre comillas, y que además algunos compañeros nuestros como Javier han podido conocer haciendo cosas que no ha hecho ningún periodista, como estar en el lugar de los hechos donde ahora se busca la policía cuerpos, crímenes. Se está hablando de una cosa tremenda. Estamos esperando tener algunas informaciones para ofreceros algo que no va a poder ofrecer nadie, sobre todo con la visión de Javier, ese cara a cara de alguna forma inesperadísimo, ¿no? Porque luego esa persona que dice que tiene poderes o que representa filosofías orientales se convierte, de momento dicen ya, en un asesino en serie, ni más ni menos que en Bilbao. El mundo nos aterra en ocasiones, ¿no? Y Richard Ramírez es emisario de toda esta podredumbre mental que llevan los asesinos en serie. Vamos a, para desintoxicar, porque luego entraremos en ello, hablar de otra cosa, no sé si más agradable o no, diferente desde luego. Me enseñaba Santiago Camacho, antes de empezar el programa, un chiste, una viñeta gráfica. ¿Cómo es la viñeta, Santi? Pues es una viñeta que va a estar en la prensa norteamericana de hoy ya domingo, y que presenta una caricatura del presidente Barack Obama con unos cascos, con unos auriculares enchufados con una clavija al planeta Tierra. Sus ojos están sustituidos por 2 cámaras de vigilancia, y en esos auriculares hay escrita una palabra: PRISM, P-R-I-M-S. Para la inmensa mayoría, para mí y para, imagino, todos vosotros, una incógnita, un jeroglífico, pero de plena actualidad. ¿Qué hay detrás, Santi? Comienza nuestro proceso de investigación. Pues fíjate, una vez más, y ya van unas cuantas, una de esas cosas que durante muchos años ha sido calificada como una de esas chorradas de los conspiranoicos, una de esas fantasías inusitadas, pues de repente ha pasado a las páginas de los más prestigiosos periódicos mundiales. Vamos a empezar la historia por el principio. Imagínate la redacción del Washington Post, la misma redacción, curiosamente, a la que se dirigió un garganta profunda a los periodistas Bernstein y Woodward para desentrañar las miserias de la presidencia del presidente Richard Nixon, donde se recibe una llamada de un misterioso personaje que los cita, quién sabe, tal vez como ese garganta profunda, en un parking público, para revelarles una información de vital importancia. Los periodistas se reúnen con esta persona, que se identifica como un agente, como un funcionario de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, la mítica NSA. Da todo tipo de credenciales. Los periodistas rigurosamente comprueban esa identidad, no quieren ser engañados, no quieren dar una noticia falsa, y esa persona porta un pendrive, porta una
tarjeta de memoria en la cual dice que hay información que quiere revelar porque está literalmente horrorizado con lo que la capacidad tecnológica de la agencia puede hacer para destruir a la gente y la democracia. Esta semana el mayor escándalo de inteligencia de los últimos años, la existencia de un proyecto secreto denominado Prisma, que lleva a cabo la Agencia Nacional de Seguridad. Entre los documentos, porque antes se creía que solamente había un documento, pero los dos periódicos que están a la limón sacando esta noticia, que son el Washington Post y el británico The Guardian, ya hoy han sacado documentación nueva, es decir, parece ser que en la documentación revelada hay más de un documento. Pues el primero de esos documentos era un PowerPoint, de 41 páginas que se utilizaba para el entrenamiento, para el adoctrinamiento, para la enseñanza de los nuevos agentes, en el que se detallaba todo y en qué consistía ese proyecto PRIMS. Es un documento increíble porque estamos hablando de un documento auténtico top secret, fechado en abril de este año, es decir, absolutamente reciente y absolutamente actualizado. ¿Y qué dice en esas 41 páginas del PowerPoint, de las cuales no han sido todavía desveladas todas por estos diarios? Pues dicen que el proyecto PRISM consiste en el acceso directo por parte de la Agencia Nacional de Seguridad a los datos que almacenan compañías como Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, YouTube, Skype o Apple, y que parece ser que sería con el pleno consentimiento de esas compañías. Estamos hablando del mayor escándalo, yo no sé si de espionaje, de control, de seguridad. Poned vosotros el nombre que queráis y a través precisamente de esas redes, Facebook, Twitter, Google Plus o milenio3@cadenaser.com, queremos ya, por favor, opiniones y preguntas para Santiago Camacho, porque lo que está contando, en fin, nos suena a auténtico bombazo. Bueno, ya han salido los ejecutivos máximos de todas estas empresas diciendo que, por supuesto, ellos no tienen absolutamente nada que ver, pero las informaciones, no solamente de estos dos diarios, sino del New York Times, que también se ha sumado a esta investigación periodística, afirman que no solamente fueron contactadas las compañías, sino que incluso ha habido importantes compañías tecnológicas como Twitter o como Line que se negaron a facilitar ese acceso. Es más, en una página de ese PowerPoint, que la tengo ahora mismo aquí delante, se dice hasta en qué fecha se pudo acceder a cada compañía. A los datos de Microsoft se accedió en noviembre de 2007. Fue la primera, la que inició el proyecto. Después, en 2008, Yahoo, Google en 2009, también en 2009 Facebook, luego YouTube en 2010, Skype en 2011, América Online también en 2011 y, finalmente, en octubre de 2012, Apple. Hay quien dice que fue justo un año después de la muerte de Steve Jobs que no habría consentido que su compañía colaborase en ese proyecto. ¿Y qué ocurre con el PRISM? Nos investigan, nos vigilan, por eso el chiste de Obama, digamos que conectado a la Tierra. Claro, a través de PRISM los agentes de la NSA tendrían acceso a correo electrónico, chat, todo esto en tiempo real, es decir, no es yo te paso dentro de un... No, correo electrónico, chat, vídeos, fotografías, todo tipo de datos guardados en la nube de esos servicios, voz sobre IPs, llamadas telefónicas, como en el caso de Skype, transferencias de ficheros, videoconferencias, notificaciones de actividad, por ejemplo, si estás poniendo un SMS o y te están vigilando en ese momento, SMS sale en la pantalla de la gente que te está vigilando. Transferencias bancarias, me imagino. Por supuesto, todos los datos que pasen por los servidores de esas compañías. Y, de hecho, para hacernos una idea, al principio hubo muchas reticencias, pero, y esto es ya de las últimas 24 horas, el director nacional de inteligencia, James Clapper, ha tenido que salir a la palestra para confirmar la existencia de PRISM. Eso sí,
para confirmarla, dando aclaraciones porque se estaba dando una información un poco exagerada. Él dice que esto se hace para proteger a América del terrorismo, que solamente se vigila a determinadas personas y que, bueno, es vital para identificar y responder, cito textualmente, a las muchas amenazas a las que se enfrenta nuestra nación. Claro, pero la pregunta, que imagino que ahora Fermín Agustí estará compilando preguntas sobre qué significa todo esto, qué tiene que ver con nuestros ordenadores, nuestras redes sociales, nuestros móviles, porque ya los asuntos de Internet no pueden ser catalogados como asuntos puramente nacionales, ¿no? Imagino que un acceso a servidores te permite luego subterfugios para acabar espiando, si quieres, a todo el mundo. Y una doble pregunta, Santi. Yo no sé si esto es normal o de perogrullo, o ya lo intuíamos que los servicios de inteligencia tienen que tener acceso a lo que hacemos. Esto le puede horrorizar a mucha gente, pero ¿somos tan tontos para pensar que los servicios de inteligencia o que tenemos nosotros privacidad en las comunicaciones digitales? ¿Las personas de verdad creéis que en el mundo de lo digital hay esa libertad que nos cuentan? Vamos, creo que tontos no somos ninguno, ¿no?, a esta altura. Fíjate hasta qué punto llega el asunto de que todos hemos visto en las películas de espías la típica escena del interrogatorio, que está el pobre señor que le han pillado haciendo... Con un flexo, mira, como este que tengo aquí. Haciendo algo que no debía, y entonces llega el agente de la CIA o de la NSA con una carpeta y dice: lo sabemos todo sobre ti. Se hacen, según esa información periodística, 24.000 de esas carpetas, no físicamente, sino digitalmente, 24.000 informes al mes. Los británicos, que tienen una alianza con los servicios secretos estadounidenses, también tienen acceso a este sistema. Y esto ha caído, por ejemplo, en la Unión Europea, ha caído como una bomba y como un jarro de agua fría. Porque, por ejemplo, claro, se dice que se usa para el terrorismo. Porque los europeos nos creemos que sí que somos libres, ¿no? Claro, pero tú imagínate la cantidad de cosas, como por ejemplo informes financieros, presupuestos. Hubo un caso hace años que fue muy célebre, que fue que una compañía norteamericana, Boeing, y una compañía europea, Airbus, optaban por un contrato para vender sus aviones a una línea aérea extranjera. Siempre que pasaba esto, Boeing daba los contratos, daba los pliegos de condiciones con mejores condiciones que su contraparte europea. Y la gente empezó a sospechar, y parece ser que con razón, que los servicios secretos norteamericanos estaban de alguna forma ayudando a su empresa compatriota, interceptando las comunicaciones que deberían ser confidenciales de la competencia. Es decir, estamos ante un escándalo de consecuencias mayúsculas. Pero es que hoy mismo The Guardian ha publicado un nuevo documento, un nuevo informe, y claro, la gente que se creía, los de la NSA, que solamente tenían ese PowerPoint, decían: bueno, admitimos la existencia de PRISM y aguantamos el chaparrón como podamos. No, hoy The Guardian ha desclasificado también la existencia de una cosa que se llama el Boundless Informant, el informante sin barreras, digámoslo así. Es el programa que se utiliza para analizar la información que viene de aquí. Es capaz de analizar, agárrate a la mesa, 3 billones de piezas de información al mes. Es decir, prácticamente todo lo que pasa por esas sedes de datos. Por otro lado, además, esa investigación periodística ha tenido que hacer frente a esos desmentidos de las empresas, pero claro, hacen estos periódicos una pregunta muy clara. Dice: bueno, vamos a suponer que la Agencia Nacional de Seguridad está entrando en vuestros sistemas sin que vosotros sepáis nada. Pero es que vuestra información está codificada. Alguien le tiene que haber dado las llaves criptográficas para interpretar la información de vuestros servidores. ¿A eso cómo respondéis? Y de momento todo el mundo ha dado la callada por respuesta. Estoy imaginando a Guillermo León cuando confeccionikerjimenez.com o nadadelmisterio.com podéis acceder en cualquier momento para toda la información de este equipo de milenarios. Repito, la noticia sería en una noche muy bonita, porque hoy me informaba Fermín Agustí, porque lo decíais vosotros, claro, siempre la voz del público. El 9 de junio, hace un año, estábamos en Alerta OVNI 2012, ¿eh? Ha pasado un año del Alerta OVNI 2012 y hoy hablamos un poco de conspiración global. Mañana, por cierto, tenéis toda la información, cuarto milenio a las 10:30 de la noche, 10:30 después del fútbol. Bien, claro, la sensación es: ¿me están espiando desde Estados Unidos? No hay libertad real, es decir,
todo lo que yo publico, envío, me guardo, considero secreto, otros lo pueden ver. Claro, yo pensaba que eso estaba hasta conocido, o sea, que las personas escriben en el ordenador sabiendo que en el fondo, si los servicios de inteligencia quieren escucharte o espiarte, lo van a hacer. Hombre, se ha hecho toda la vida con micrófonos y cosas más burdas. ¿Cómo no se va a aprovechar la panacea de Internet? Que parece que todo es de todos y todo está en mundos que no tienen paredes y que todo fluye. Pues claro, si todo fluye, alguien ahí escuchando. Y eso, yo creo, ha ocurrido desde que nació. Tenemos libros clásicos, ¿no?, como el de Mostazo y demás, de vigilancia de las comunicaciones, hace ya casi 10 años. Pues cómo se habrá perfeccionado hasta ahora. Vamos simplemente, Santi, para saber qué opina el público, que la mayoría, yo creo, utiliza el ordenador, el móvil, y si cree realmente que esto es una cosa horrible, si ya pensaba que esto ocurría evidentemente desde el inicio de la propia creación de Internet, que surge en el ámbito militar, no lo olvidemos, y su opinión personal. Fermín. Ahora Iker Sara dice: ¿qué se supone que hacen con esta información? ¿Es para saber nuestros trapos sucios por si algún día resultamos molestos? ¿Santi? En realidad, la información de ese tipo para un servicio de inteligencia es vital. A lo mejor la mía no, o la de... Bueno, igual la tuya sí. O la de nuestro oyente, o la de cualquier persona normal. Pero imaginémonos, por ejemplo, que queremos tener acceso a las decisiones políticas de un determinado país, y que conocemos absolutamente todos los secretos de X miembro del gobierno con el que queremos firmar un acuerdo comercial, o que queremos que presente una moción en la ONU a nuestro favor, etcétera, etcétera. Y sabemos, pues, o que le gusta el sadomasoquismo, la pornografía infantil, que le es infiel a su mujer, o cualquier otra cosa que nos podamos imaginar. Pero me pregunto, Santi, ¿eso no se ha hecho siempre? ¿Con Internet o sin ella? Pero es que antes había que currárselo. Es decir, antes había que poner a un... Ahora te dan ya todo hecho el propio usuario, ¿no? Antes había que poner a un señor siguiéndole a las 24 horas del día, haciendo fotografías, había que colarse en su casa, pincharle el teléfono, ponerle micrófonos. Ahora te lo dan todo hecho apretando un botón desde casa. Eso es una especie de echelon que parece pasado de moda a lo bestia, ¿no? Efectivamente, es exactamente eso. Es el planteamiento de echelon, pero ya absolutamente pasado de rosca. No te puedas imaginar la que hay montada dentro de la NSA buscando al topo o buscando al filtrador. O sea, es la caza del hombre, que parece ser que de momento no han tenido suerte. Es curioso, Santi, o sea, dominan el mundo, espían en todo el mundo, como todas las naciones, me imagino. Están en los servidores más potentes del mundo los que sirven la información que creemos que es la libertad, y sin embargo también hay, bueno, sus filtraciones. Y resulta que desde dentro un topo no le puede localizar. A este no le ha leído ningún mensaje, no le ha leído ningún pendrive. Él ha sacado la información a la antigua usanza y no le han pillado. Es decir, la destreza de un individuo al final ha podido con el sistema establecido. Más mensajes. JM Portillo Moriel dice: entonces el consejo que sería eliminar todas las cuentas en redes sociales. Hombre, yo ya te digo, o sea, a fin de cuentas depende de quién seas y depende de qué información pongas. De momento esta información dice que, por ejemplo, Twitter, llegaron estos señores trajeados o no lo sabemos, a hacerles la propuesta, y ellos se negaron rotundamente, y hubo otras personas que tampoco accedieron a darles esa puerta abierta a sus servidores. Pero no, igual lo vuelven a intentar, ¿no? Sí, luego hay otra cosa que se están empezando a plantear, y por eso decía que la reacción en la Unión Europea está siendo muy virulenta, y es que los propios gobiernos europeos se están dando cuenta de que dependemos de grandes gigantes norteamericanos en los que volcamos toda nuestra información incluso vital para nuestras empresas, para nuestra economía, para nuestra defensa o para nuestra política. Pero eso sí que es muy curioso, eso es clave, Santi, es decir, la panacea de los sitios gratuitos, de los niveles de almacenaje, infinitos casi, todo el mundo se lanza y luego se da cuenta de dónde ha lanzado su información. Claro. Es decir, ha pasado el tiempo, estos señores pueden acceder a esto. Bueno, ya, pero es que tú lo has volcado ahí y nadie se lee, incluso la letra pequeña muchas veces, ¿no? Entonces, una cosa en la que están empezando a insistir mucho determinados parlamentarios europeos es que Europa debería de tener grandes empresas de comunicación y grandes empresas de nuevas tecnologías para ser más o menos autónoma en ese sentido, como por ejemplo hace China,
que mucho le criticamos su cerrazón a la hora de blindar su Internet de influencias externas, pero cosas como esta parece que le dan un poco la razón. Es curioso porque Internet también es la globalidad, por tanto, la posibilidad de grandes potencias, digo yo, de luchar en buena lid por los mejores productos, y resulta que, ¿qué me has mencionado? Facebook, Google, Yahoo, Microsoft, Apple, todos, o sea, sí. Pero también quiere decir que la inteligencia de esas personas para crear esos imperios, algunos no han nacido de la más absoluta nada, es decir, también hay que pensar en por qué estas personas, esta iniciativa, yo no es que sea proamericano ni antiamericano, yo pienso en las personas y en las obras, lo demás me da igual, pero es curioso que en un mundo tan globalizado y más o menos en posiciones que podría haber muchos más países con capacidad de servidores similar, productos similares, redes sociales con el mismo éxito o más, ¿por qué no? Si la red y cómo se ha creado Facebook, cómo se ha creado Google, cómo se ha creado Yahoo, a veces han sido chavales realmente, ¿no? ¿Por qué en América? ¿Qué hay ahí? También es un buen análisis, ¿no? Sí, ¿Qué iniciativa hay ahí? Hay personas que piensan, hay personas que revolucionan, y nos puede gustar o no, pero todos le damos luego la manzana, qué bueno es este teléfono o el otro, y resulta que es americano. Hombre, pues también es digno no solo de atacar, sino de decir, es curioso que el monopolio de algo que parece una libertad total como Internet, resulta que luego sí que es un monopolio de los que han sido más listos, y no creo que en muchos casos, si hemos leído la biografía de Steve Jobs o de el fundador de Facebook o de incluso Bill Gates, no creo que los inicios fueran especialmente ventajosos, ¿no? Y sin embargo, hombre, el Reino Unido ha hecho muchos intentos en la informática de tener grandes compañías, todas al desastre prácticamente, ¿no? Es decir, curioso el análisis de fondo de esta tramoya, ¿no? ¿Por qué después de 15 años de proceso de Internet las ideas americanas en las que han funcionado? También es curioso, ¿verdad? Más preguntas. Perdicas Berre dice, la inteligencia de USA creó las redes sociales para tenernos controlados. Miguel Ángel pregunta, por lo que dice Santiago Camacho, ¿la muerte de Steve Jobs podría incluso haber estado programada por la NSA? Ostras. No, digámoslo así, que los usuarios de Apple, a pesar de todo, y la red de la nube de Apple y su servicio de correo electrónico, sigue siendo muy minoritario si lo comparamos con otros servicios como Google o como Microsoft. Lo que sí es probable es que esa coincidencia en fechas tuviera que ver con lo que decía antes, con una primera negativa de Steve Jobs, y al pasar una nueva gerencia, una nueva dirección, pues que se volviera a hacer la oferta y volvieran a y en este caso tuvieran éxito. Pero estamos hablando en el terreno de la merísima especulación. Insisto que los propios ejecutivos de Apple ya han dicho que ellos ni conocen el tema ni quieren saber de ello, pero ahí están enfrentados con las informaciones periodísticas. Sí quería, como último colofón, hacer una pequeña mención de quién y qué es la NSA, porque claro, estamos hablando de la agencia realmente más secreta del gobierno de los Estados Unidos. Nadie conoce su presupuesto, nadie conoce cuánta gente trabaja para la NSA, nadie conoce dónde están sus instalaciones. Tiene un centro en Fort Meade, que es, digamos, su sede central, pero nadie sabe dónde están sus otros edificios. De hecho, hay un cálculo hecho por una fotografía por satélite del tamaño del aparcamiento de Fort Meade, y es un aparcamiento, parece ser que como para 18.000 coches, con lo cual calculan que puede haber unas 18.000 personas trabajando para la NSA, pero ya hay quien ha dicho que el aparcamiento tiene plantas subterráneas y que habría que elevar el número de trabajadores de la NSA a 36.000. Pero fíjate, dos datos. Esa sede de Fort Meade gasta $21 millones al año en electricidad. Nadie sabe en qué gastan tanta electricidad. Y segundo, dentro tienen su propia fábrica de aparatos electrónicos. No compran absolutamente nada al exterior. No dependen de ninguna casa comercial para comprar sus aparatos de comunicaciones, sus aparatos informáticos, etcétera, etcétera. Todo lo fabrican dentro de la planta que tienen en esas instalaciones de Fort Meade. Yo no sé qué pasa con Santiago Camacho, que lo conozco hace tanto tiempo y me sigue sorprendiendo todas las noches. Ahora, estoy seguro que ese portátil que él tiene ahí
es de los más vigilados. O sea, yo lo tengo claro. Es el de Guillermo León y seguramente el de Diego Marañón. Son 3 ordenadores que estoy seguro están constantemente escaneados. No sé si por la NSA o por quién. Terminemos con una hilera de mensajes simplemente para ver, para captar vuestra indignación o vuestra opinión. Dani Domín dice, ¿a cambio de qué consiguen el acceso a esos servidores? Muy buena pregunta. Supongo que en buena medida estamos hablando de empresas norteamericanas. Si ese acceso es como ha publicado la prensa, es un acceso al que han accedido las empresas, primero se apelará a su patriotismo. Ellos dirán, lógicamente, el país está enfrentado a una amenaza terrorista internacional, etcétera, etcétera, y como buenos americanos, pues debéis contribuir, lógicamente, a ese esfuerzo. Ya otro tipo de contrapartidas... A ver quién se niega también, ¿no? Ya te digo que ha habido quien se ha negado, pero... Y ya pensar en otro tipo de contrapartidas, pues ahí solo podemos especular. Mr. Postman decía, ¿qué podemos hacer para defendernos? ¿No tendrían que ser ellos quienes fuesen transparentes a nosotros? ¿Podemos negarnos? Hombre, podemos negarnos, y de hecho hay cualquiera que bucee un poquito en internet y se interese por el tema, hay formas en las que puedes poner, no tanto blindar, pero sí ponerle muy difícil al curioso la entrada en tus informaciones y en tu privacidad. Claro, si estando en el estado en el que estamos, en una democracia, en un sistema occidental, etcétera, etcétera, no debería de pasar nada. Ahora, imagínate esta herramienta puesta en manos de un estado policial. Imagínate que la Stasi, que tenía hasta los olores corporales de cada uno de los ciudadanos de la República Democrática Alemana, hubiese tenido esto a su disposición. Esto en manos de y es por eso por lo que es este Garganta Profunda ha accedido a revelar esta información y la ha puesto en conocimiento público, porque él teme, y no infundadamente, que, bueno, en el estado actual, vale, pero ¿y si un gobierno o la propia NSA o cualquier otro organismo que tenga acceso a esa información quiere entrar en la tentación de tener más poder del que constitucionalmente le corresponde, de ser más que el presidente, de ser más que el gobierno, de poner o quitar al gobierno con toda esa información? Porque los partidos políticos también tienen emails, y los candidatos presidenciales, y también tienen trapos sucios que tuitean o que charlan por correo electrónico. ¿Y si alguien tiene esa tentación de empezar a jugar con toda esa información y manejar el país a su antojo? Pues es por eso por lo que esta persona, que unos calificarán de héroe y otros de villano, pues ha puesto en manos de la prensa esa información. Aunque también lo que está ocurriendo ahora mismo, y con figuras muy célebres de todos los ámbitos, la política, diría que hasta el espionaje, no lo sé, porque ya lo que está pasando es qué fácil lo ponen a los espías hoy en día, ¿no? Porque casi todo el mundo, aunque no se lo piden, está contando su vida íntima, dónde está, qué es lo que hace. Estoy en este restaurante, me voy a no sé dónde, y luego se queja alguien. Bueno, está muy bien, pero es muy curioso. El espionaje ahora lo tienes sencillísimo, y con un par de teclas puedes saber lo que hacen muchas personas que parece que no son conscientes de que están dando esa información, ¿no? Fíjate que lo hemos comentado aquí alguna vez, que lógicamente el principal objetivo de estas iniciativas, que sería por ejemplo Al-Qaeda hace tiempo que ya no transmite absolutamente nada, ni por teléfono ni por internet. Como mucho, y ya están empezando incluso, parece ser, a sustraerse de ese método, utilizan pendrives que llevan mensajeros físicamente en sus bolsillos o escondidos en... Se está volviendo el mensaje casi del mensajero que lleva un papiro, lo decías un día. Sí, Santi. Pero ya incluso les parece poco fiable que la información vaya en un soporte, por muy codificada que vaya, o por muy criptografiada que vaya, y parece ser que están pasando a los mensajes memorizados, o sea, a la antigua, de yo memorizo el mensaje y yo soy el mensaje, sin que haya ningún soporte por medio. Bueno, información interesantísima como siempre, polémica en todo el mundo, y os lo hemos contado de forma sencilla, que yo creo que es lo difícil, con Santiago Camacho, siempre muy atento a todo lo que está pasando. La gran clave es cuántos periodistas, entre comillas, serios, cuántos sesudos analistas de la información, cuántos tertulianos del ámbito del periodismo más, bueno, digamos de traje y corbata, se reía de estas cosas, de estas en concreto,
llamándolas locuras de conspiranoicos. Todo esto no pasa más que la imaginación de 4 bobalicones que andan diciendo cosas. Otra vez, y van unas cuantas en los últimos años, eso que era tontería, ahora sí que les preocupa, ahora sí que escriben de ello. Ahora resulta que la fantasía era verdad. Signo de nuestro tiempo. Antes de saludar a Diego Marañón, que está ya en contacto con nosotros, escuchemos una voz realmente tenebrosa, un diálogo en un juicio. ¿Quién eres? Un tipo, solo soy un tipo. Los asesinos en serie hacemos a pequeña escala lo que los gobiernos hacen a gran escala. Admite ser un ser malvado, Richard. Todos somos malvados de una u otra forma, ¿no crees? Te estoy preguntando a ti. Sí, yo soy el mal. El mal, el demonio, el maligno. Ave Satán, dijo a los magistrados enseñándoles el pentáculo en la mano. Cuentan, leyenda o verdad, parece que verdad, sus propias palabras, que él salía en el año 84 a vagar por algunos lugares en Los Ángeles, se ponía como ritual los cascos con AC/DC, que vaya mala publicidad en ese momento, imagino, para el grupo que no tenía nada que ver, y eso, salía de caza, por eso se convirtió en el merodeador nocturno. Ese cartel del retrato robot al final consiguió su objetivo, porque Richard Ramírez fue casi linchado por un grupo que, viendo el retrato robot, lo identificó de inmediato, y es verdad, huía de un lugar después de cometer una de sus fechorías. Él aseguró que mataba creyendo que no iba a ser atrapado porque estaba amparado ¿por quién? Por Satanás. Y este ser demoníaco, que duda cabe, Diego Marañón, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Ha caído, más bien ha muerto, parece que de muerte natural en el corredor. Efectivamente, Richard Ramírez, acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, 3 de ellas a menores, 5 robos, 14 allanamientos de morada y hasta 2 secuestros. Él incluso solía secuestrar y que eran niños para abandonarlos a cientos de kilómetros de su casa solo por el placer que le provocaba verles sufrir, ¿no? De esa manera. Bueno, Richard Ramírez, como dices, se ha apodado el merodeador nocturno. Moría ayer, aquejado de de una enfermedad hepática de la que tampoco han trascendido muchos detalles. Se sabe que ha muerto en la cárcel, donde desde el año 1989 y tras 4 días de liberaciones esperaba una fecha, ¿no? Una fecha que llevara a cabo esa sentencia que le condenaba a pena de muerte. En Richard Ramírez, ahora estoy seguro, no lo recomiendo, sinceramente no lo recomiendo a estas horas de la noche. Se puede acceder rápidamente a través de esos servidores de los que nos hablaba Santiago Camacho. Está su cara, su rostro, es un icono del miedo de los 80, ¿no? Cuentan que incluso el incremento de venta de armas, de municiones en todo el condado de Los Ángeles se incrementó, porque además era como una sombra, o sea, tenía una facilidad tremenda para penetrar en casas unifamiliares, para saltar las verjas, para meterse, y además era de un sadismo espantoso, era un ser maligno, un ser que yo no sé qué tiene de humano este ser, pero así era. Lo alucinante es que llegó a tener fans, que a mí esto sí que me parece una especie de coletazo extrañísimo de la maldad humana, ¿no? Como alguien que ha hecho los peores crímenes le salen admiradores, es algo increíble, le escriben cartas. El rostro era anguloso, el rostro era desaliñado, se hablaba de una dentadura completamente destruida y de un hedor que producía su aliento, y que realmente era algo que dejó marcada a la cantidad tremenda de personas que, por fortuna, algunas no murieron, pero fueron atacadas y a punto de morir con este hombre que, lo más inquietante, ¿no? Era un visitante de dormitorio en el sentido de que uno se despertaba y lo veía sentado. Había 2 o 3 casos de mujeres que se despertaron y lo vieron sonriente, sentado en la penumbra, esperando cometer su fechoría. Conexión con el satanismo. No sé si ha quedado claro del todo. Se ha hablado de un intento de hacerse pasar por enloquecido, guiado por abogados, que es ya el demasíe total ante criaturas de semejante pelaje, que todavía los abogados intenten, ¿no?, que haya un tipo de salida o de mitigar su pena. Y hay quien duda, entre los estudiosos, de si realmente creía en ese satanismo o fue una especie como de cobertura judicial para hacerle pasar por enajenado, digo.
Bueno, él había empezado su actividad criminal, Iker, mucho más temprano que todo eso. A los 9 años había comenzado a robar, luego durante su infancia y juventud en Los Ángeles se dedicó a matar a personas de una manera bastante indiscriminada, le daba igual el sexo, la raza, la edad. Y como tú dices, a partir sobre todo entre los años 1984 y 1985 es cuando ese componente satánico entra en escena, porque a partir de entonces sus víctimas son agredidas, como tú también decías, mientras dormían, algunas tiroteadas, otras golpeadas, acuchilladas algunas, a una de ellas le arrancó los ojos, e incluso él mismo jugaba con ese componente satánico. Había entrevistas en las que él decía que no tenían nada que decir y que no podía aportar nada sobre satanismo porque realmente sabía muy poco, pero también es cierto que Ramírez, que como decimos moría ayer, se había declarado en bastantes ocasiones adorador del diablo y en una de esas audiencias judiciales a las que se enfrentó enseñó él mismo un pentagrama que se había dibujado en la palma de la mano, gritando prácticamente ante el tribunal que le estaba juzgando: Ave Satán. Una de las figuras más sombrías, sin duda, del siglo XX, en Estados Unidos provoca un pánico tremendo, es el asesino desorganizado que nadie sabe a quién va a atacar ni de qué forma, y luego ese otro factor alucinante. Yo creo que se casó en la cárcel, si no me equivoco, años después, y que tenía su legión de admiradoras. Esto sí que yo creo, yo no sé si para sociólogos, investigadores de la mente humana, es que no ha pasado con uno ni con dos, sino que ha pasado con varios criminales. Con Ted Bundy, por ejemplo. Claro, pero es que encima el caso de Richard Ramírez era tan desagradable, tan sádico, tan bajo a todos los niveles, como, hombre, es cualquier asesinato, pero es que este encima era con una alevosía. ¿Cómo es posible que eso genere admiración por parte de fans de este tipo, que incluso se acumulan a la salida de la cárcel en los años 86-87? ¿Cómo es posible? El público americano y mundial se quedó traumatizado también por esta especie de redoble inesperado de la historia, ¿no? Pues sí, la verdad es que esto, como tú dices, es un componente, parece que bastante propio, ¿no?, de la mente de estos criminales, de los asesinos en serie. Lo curioso es que, afortunadamente, no todas las, digamos, las víctimas a las que se enfrentaba y que eran mujeres se vieron influenciadas, ¿no?, por esa especie de magnetismo que parecen desprender estas personas, ya que casualmente quien logró prácticamente atraparle fue su última víctima, una mujer que sobrevivió a su ataque y que, bueno, fue lo bastante fuerte como para, tras el ataque de Richard Ramírez, se asomó por la ventana, lo vio escapar en una furgoneta Toyota de color naranja y se lo comunicó a la policía. Pero como dices, esto es algo de lo que podría hablarnos, por ejemplo, Vicente Garrido, que es un especialista en todos estos temas, y que a lo mejor deberíamos contactar con él o que nos cuente bueno, qué puede haber detrás y por qué estas figuras sí que, como dices, parecen atraer a legiones de fans, de admiradoras. Yo es algo que tampoco puedo entender. Yo creo que en Cuarto Milenio en su día hicimos algo de Richard Ramírez y vino Garrido precisamente, que ahora además estará muy atento, y yo no sé si la semana que viene podremos dar datos o no de este otro caso que nos ha conmocionado en Bilbao con el Shaolin y todo lo que parece que se va descubriendo. Me contaba Javier que el último dato, que ya es alucinante, es que hay un álbum de fotos y que la Archancha, según publica Crónica del Mundo, está pensando ya en 9 víctimas, ¿eh? Esto ya es una cosa terrorífica en un sitio como Bilbao, que también dices, ¿cómo en Bilbao puede desaparecer gente y que nadie se dé cuenta, más o menos, ¿no? Que no es tan fácil, que es un lugar con una orografía muy especial. Santi, hay una cosa que me inquieta sobre Richard Ramírez, que me parece una de las figuras más espantosas de la historia de la criminología, por todo lo que rodea el caso. Lo que hablamos, primero, genera un pánico muy especial, un pánico en una comunidad porque es alguien que no sabes cuándo va a atacar, ni cómo, ni por qué, ni cuál es su motivación. Pero esta segunda fase, que a veces lo decíamos tú y yo fuera, ¿no? Incluso llega este aura de algunos asesinos, que esto me parece increíble, llega a tocar o a rozar de alguna forma. Es como cuando se hace un museo de un asesino en serie. Pues tú dices, bueno, pero ¿esto qué es? O sea, ¿esto qué es? ¿Qué estamos aquí adorando? Una cosa es contar un caso y otra cosa es saber, habría que hacer un museo de las víctimas, me imagino, en todo caso, o sea, no del asesino. Esa especie de aura extraña que influye en los investigadores, pero influye, y se ha demostrado, yo no lo estoy inventando, en el sexo femenino, que es algo que nos deja como traumatizados un poco, ¿no? Sí, de hecho, en cierto sentido tiene mucho que ver con el impulso de transgresión, la atracción hacia lo oscuro. Pero alguien que ha violado, desgarrado,
descuartizado y sacado ojos a mujeres, y lo admiran mujeres eso. Fíjate, ¿sabes quién? Es alucinante. ¿Sabes quién dejó plasmado negro sobre el blanco perfectamente esa situación mucho antes de que se produjese? Bram Stoker. Drácula ejercía sobre sus víctimas, ejercía sobre las mujeres que sabían quién era y que sabían lo que hacía, ejercía esa misma fascinación. Es verdad que este Richard Ramírez, desaliñado, hediondo y lo que tú quieras, pero representa un poco el vampiro de la noche también. Exactamente, representa la sombra. Representa no solamente la sombra, sino un ser que ha abrazado esa sombra, que no la oculta, y de alguna forma pues es un personaje que fascina. En el caso de los investigadores es distinto. El caso de los investigadores, fíjate, a mí eso, lo voy a decir, me pone de muy mala leche, de verdad, Ya, pero también me refiero más, fíjate, a los investigadores policiales o a los investigadores o a los criminólogos que los cazan. En el fondo tienes que ponerte en el papel del monstruo para cazar al monstruo. Y en cierto sentido, pues sobre todo eso, en el campo policial, en el que sobre todo en Estados Unidos están mucho tiempo persiguiendo a un determinado asesino en serie, que se convierte aquello en una especie de enorme partida de ajedrez, pues al final, digámoslo así, también todas las profesiones hacen callo, y terminas pensando como piensan los generales del general enemigo, de es mi enemigo, pero a veces le admiro por lo, digámoslo así, por la habilidad que tiene para eludirme o por la habilidad que tiene para ocultarse. Pero en cualquier caso son, concretamente Ramírez y por ejemplo Henry Lee Lucas, eran verdaderas pesadillas para sus perseguidores, porque el propio Henry Lee Lucas lo decía, no hay nada peor para la policía que un asesino en serie que un día estrangula a alguien en una ciudad, dispara a otro en otra, apuñala a otro en otra, y que ni siquiera saben quién es ni qué puede hacer. Muchas veces los propios asesinos en serie caen víctimas de sus propios rituales, de sus propios sistemas mentales, de su propia organización, pero como muy bien los has definido, los asesinos en serie organizados son los más difíciles de atrapar y gracias generalmente a afortunadas casualidades, como fue en el caso de Ramírez. Richard Ramírez, el merodeador nocturno, la mítica, que también por eso irradia en ocasiones, yo creo que desgraciadamente pues llega a calar hasta los persecutores de estas figuras tan extrañas, ¿no? 1984-1985, 14 víctimas, 14 muertes. Siempre la víctima se olvida, ¿no? Ahora ya no está entre los vivos Richard Ramírez, y yo estoy seguro que en el reino de las sombras también la guardan, claro. Vamos a pasar rápidamente a otra historia, no sé si sombría o no, pero que dejó muchas incógnitas. Era una historia que suena en la sintonía de Diego Marañón y su Créalo o no, porque merece la pena, porque la sintonía que nos puso de un misterioso programa de televisión nos puso los pelos de punta. La historia resumida, Diego, era una extrañísima emisión, y además tenemos unos datos porque Noel va a hacer su apuesta a posteriori, después de ver la encuesta y lo que han votado los oyentes de Milenio 3. Sí, contábamos la historia de Candle Cove, un supuesto formato televisivo que había marcado a una generación de niños que realmente no sabían muy bien qué es lo que estaban viendo. Se hablaba de un show de marionetas ambientado en una cueva de piratas, que al final parece ser que eran ellos mismos los únicos que podían verlo, sus padres o sus madres, mientras estos niños estaban con los ojos clavados frente a la pantalla del televisor. Estos adultos solamente veían estática. Candle Cove, y además una especie como de extrañísima sintonía con voces de niños, y había uno que era el señor Arrancapiel. El señor Arrancapiel como personaje. ¿Cómo quedó la encuesta? Diego, ¿tienes por ahí los datos? Sí, tengo los datos a medias porque Guillermo León los ha ocultado para que no... Vamos a ver. Fermín. Pues prácticamente un empate técnico. Verdadero 50,3, falso 49,7. Para ponérselo difícil a Noel, que decíamos que el oráculo iba... es increíble, siempre hay desventaja entre una parte y otra de la balanza, pero esta ocasión no, prácticamente empate técnico para que Noel lo tenga más difícil, pero él va a demostrar su poder, estoy seguro. Noel Calero, oráculo milenario, 38-3 es la estadística, ¿no? De la profecía inversa, que es lo difícil, profecía inversa.
esta emisión de los niños, años 70, ¿real o no, compañero? Fuera. Dice que no, sin dudarlo, como siempre. Se pone con el 49 y pico %, ¿no? No, él dice que no es real. Sí. Joder, él nos está defraudando. Nos está defraudando últimamente bastante, ¿eh? Vamos a dejar de preguntarle ya. Sí, porque nos está hundiendo un poco la estadística. Noel ha acertado, efectivamente. 38 errores y 4 aciertos. Esto empieza a ponerse complicado, ¿no? Esto sí, no, está remontando. Es muy curioso. Debe ser los últimos coletazos de la temporada que le dan fuerza. Hay que felicitarle, pero Candle Cove, por tanto, fue un fraude, una especie de mito de... Efectivamente. Sabes que hemos hablado algunas veces en Milenio 3, cuando hablábamos, por ejemplo, del Slenderman, del hombre delgado, de esta especie de fenómeno que de unos años a esta parte se ha convertido en algo bastante frecuente en Internet. Son los famosos creepypastas. Bueno, pues esto... ¿Creepypastas? Sí. Son estas historias que se inventa, por ejemplo, una persona en un foro y que a partir de ahí crecen y se convierten en auténticos mitos de la red. Se hacen videojuegos. Bueno, te cuento rápidamente un par de datos. Bueno, pero el público, es verdad, ha engañado esta historia. El público, porque 50% decía que era real. Sí, el público ha caído en la trampa, en una trampa que tendió en el año 2009 un artista web que se llama Chris Stroop, que es el inventor de este formato. Él se dedicó a postear en un foro recuerdos inventados, y luego la gente se dedicó, bueno, pues a seguirle la broma y a rescatar características de este programa, a cada cual pues más inquietante, ¿no? Bueno, a partir de ahí Chris Stroop ha recibido ofertas para llevar incluso esta idea al cine, hacer series de televisión realmente basadas en esta idea de Candle Cove, de un programa que solamente pueden ver los niños, porque la verdad es que es bastante atrayente. Pero es muy buena idea, ¿eh? Claro, Solo los niños ven una emisión que no ven los padres. Buenísimo. Es buenísimo. Y Chris Stroop hasta el momento se ha negado... Tiene Santi una cara diciendo alucinante. Alucinante total, ¿eh? La fantasía de la red en ocasiones supera cualquier ficción. Un día, a ver si Guillermo León, que nos estará escuchando, nos cuenta una historia que él vivió, y lo dejo como créalo o no, ¿eh? Él la vivió. Él sabe de lo que hablo. Y es una historia que tiene que ver con los inicios de Internet. Y da mucho miedo. Se llama Pantalla Azul. Un día si quiere lo comenta. Quedaros, por favor, podéis indagar, no lo sé si habrá alguna pista remotísima. Años 90, Internet empieza a instalarse, y en algunos ordenadores una misteriosa pantalla azul que comunica con cosas. Ya si quiere Guillermo un día que lo cuente. Vamos con la siguiente historia, Diego, rapidísimamente. Sí, muy rapidísimamente. Esta historia es que prácticamente no sé ni cómo planteártela, Iker, porque es un rumor, prácticamente no hay historia hilada, no hay argumentos. Se habla en Internet, en ciertos foros, en ciertos correos electrónicos, de que hay zonas en Estados Unidos, concretamente se señalan algunos puntos prácticamente perdidos, de Texas, de Tennessee, la ciudad de Knoxville, en el que si tú vas paseando tranquilamente con tu mochila en una excursión a plena luz del día, te puedes encontrar con campos absolutamente plagados e infestados de cadáveres que se están pudriendo al sol, cadáveres que están colocados de cualquier manera encima de coches destartalados, cadáveres que están descomponiéndose a merced de cualquier depredador. Y lo curioso es que estos lugares que están perdidos, que aparecen sorpresivamente al paso del caminante, son perfectamente conocidos por las autoridades y no hay nadie que le ponga freno. Granjas de cadáveres. Granjas de cadáveres, campos de sangre. No el Calero. Que no, que imposible. Así de rotundo, es que, vamos, ni una fracción de segundo. Diego Marañón, mañana te veo en Cuarto Milenio. Amigo, a las 10:30. Un poco antes, sí. ¿Vale? Allí nos vemos. Un abrazo. Un placer. Ocurría que el hombre y la naturaleza se fundían. Cuentan que desde entonces quedan elementos arquetípicos, es decir, compartidos por diferentes culturas en el mundo. La del hombre bestia, la del hombre mitad animal, y muchas veces, y no deja de ser un misterio, en diferentes parámetros, continentes, épocas, la mezcla de un felino poderoso y de un chamán. Los hombres jaguar de Centroamérica o de Sudamérica, los hombres leopardo de África, la unión de la precisión de la madre naturaleza, de su fuerza, de su agilidad, de su rapidez, de su mordisco letal y el poder del hombre. Cuando el hombre viajaba a los otros mundos,
cuando el hombre hablaba directamente cara a cara con los dioses, cuando el hombre a través de sueños, de trances y de esa capacidad perdida y remota se enfrentaba al otro lado, a veces era investido con el poder sagrado de la madre que nos parió a todos, la naturaleza. Y entonces, en las más antiguas representaciones pictóricas aparece eso, un hombre con unas pieles, con la visión absolutamente alejada del misterio, un hombre que intenta atraer presas. Con lo que hemos ido conociendo en el tiempo, no. Los hombres mitad felinos, mitad humanos, los que han dado un paso más. Y de esos hablamos esta noche. Lo hacemos viajando a una sociedad secreta, porque a veces estas creencias han ido hacia esferas un poco terroríficas, y yo lo siento, tenemos un programa hoy un poco fuerte en ese contenido profundo, quizá no en el superficial. A veces una creencia antigua iba siendo recordada, perdía la esencia divina, la esencia de luz, la esencia real, y se quedaba solo con la parafernalia. Y había algunos, tiempo después, que querían ser recuperadores de la tradición para sus nuevos ritos, en ocasiones ritos de sangre. Nos parece muy raro que los primitivos chamanes y los seres de luz de la antigüedad quisieran sangre, ni mucho menos. Ellos solo eran viajeros, argonautas de otra realidad. Pero los sucesores sí que llegaron intentando perseguir lo mismo al crimen. El caso que viene a contarnos Santiago Camacho en su archivo único, Sociedades Secretas del Mundo, es sorprendente. Hace 2 semanas, los clubs del fuego infernal, plena Europa, revolución industrial, ha elegido como debe ser un capítulo que es irse a las antípodas. Durante siglos, una secta de asesinos provista de afilados cuchillos y garras que imitaban a las de los felinos, asesinaba impunemente por las noches. Luego, en atroces ceremonias, devoraban la carne y bebían la sangre de sus víctimas. Algunas partes de los cuerpos eran cada noche prescrita por el ritual. Se elegía a uno de los miembros para ser el Bati Yeli, el que albergaría en su ser el espíritu del leopardo. Se le ataviaba con pieles y se le equipaba con la máscara del felino. Sus manos eran armadas con afiladas garras. Nadie sabía quiénes eran. Cualquiera podía ser uno de ellos, y cualquiera, por cualquier ofensa, por cualquier deuda, por la más pequeña disputa, podía caer bajo las garras del leopardo. A principios del siglo XX, las autoridades coloniales hicieron verdaderas cacerías de leopardos humanos, hasta el punto de que la sociedad secreta fue considerada extinguida. Pero en 1946, los hombres leopardo reaparecieron asesinando a decenas de personas. En 1947, un hombre, Terry Wilson, funcionario del gobierno de Nigeria Occidental, se propuso acabar para siempre con esta sociedad demoníaca y convertirse en cazador de leopardos humanos. Consiguió encarcelar a Nagogo, uno de sus jefes, pero eso solo le sirvió para que los cadáveres mutilados aparecieran con cada vez mayor frecuencia. En una emboscada, el propio Wilson pudo enfrentarse a uno de los hombres leopardo, que desapareció en el bosque tras matar a uno de sus agentes, sin más armas que un simple cuchillo. Todos los que participaron en la acción estuvieron de acuerdo en que aquel ser se movía mucho más rápido que cualquier hombre. Finalmente, en febrero de 1948, Wilson consiguió localizar el templo de los hombres leopardo, un lugar de pesadilla, decorado con huesos humanos, cubierto de sangre y presidido por una grotesca estatua de un ser, mitad humano y mitad felino. Gracias a este hallazgo, Wilson consiguió llevar a la horca a 78 hombres, y la sociedad se dio por erradicada, aunque hay quien dice que aún hoy, de tarde en tarde, en aldeas remotas, aparece un cadáver mutilado que trae macabros recuerdos a los más viejos del lugar.
Los hombres leopardo, y no es ficción, existieron. No es ficción y además no es un caso único en África. Los hombres leopardo tuvieron su reflejo, por ejemplo, en los hombres león de Tanganica o en los hombres cocodrilo en Liberia. Hubo incluso hombres jabalí. Todos ellos eran como una especie de licántropos. Ellos se imbuían del espíritu del animal al que querían imitar y cometían asesinatos rituales en busca también no solamente del simple asesinato, sino de elaborar esa poción mágica cuya composición a día de hoy es absolutamente secreta, esa morfina que se extraía de los cadáveres. Concretamente se extraían para su elaboración órganos genitales de hombres y mujeres, pechos, lenguas, orejas, manos, pies, sangre, ojos y narices. Esas eran las sustancias que Nos se extraían. recuerda un poco esto, Santi, Javi, Carmen, quizá los oyentes también, al famoso muti de los albinos, ¿no?, de determinados países de África, que con una composición no del todo clara, pero con algunas partes desmembradas, se genera esa especie de elixir fundamental ¿para qué? Pues para sanar, para trances. Sí, es con la sangre además de los mutis y con algunas partes mutiladas, por eso son tan perseguidos en África estos negros albinos. La verdad es que esos rituales se siguen llevando a cabo. Es más, han resurgido. Sí, cada vez además, no solo por parte de las tribus que ya sabían, sino de los turistas que se van interesando en obtener también esos poderes del animal. Porque pues se está empezando a comentar la información de gente que quiere vivir esos rituales desde dentro, que dicen que son pagados, pagan para que asesinen a esos negros albinos y poder así obtener también en cierta forma el poder que se cree que tienen ellos. Y bueno, los últimos herederos de todo esto fue en la época de la descolonización, cuando los pueblos del África Negra pues luchaban por su independencia, un grupo que sobre todo se afincó en Kenia, que era el Mau Mau. El Mau Mau solamente asesinaba blancos, además era posiblemente pues un grupo terrorista en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué lo digo? Porque los asesinatos del Mau Mau se caracterizaban por ser de un ensañamiento absoluto. Querían despertar el terror con esos cadáveres mutilados, con esos restos esparcidos por los pueblos y hacer que los blancos quisieran huir de esos países. En fin, hemos conocido una página absolutamente remota, pero real, tan real como la vida, los hombres leopardo, y como una idea que es investirse de esa majestad, de esa fuerza, esa conexión con la esencia de la naturaleza, se acaba prostituyendo, pervirtiendo y convirtiendo en otra cosa que ya no tiene que ver con la naturaleza, sino con los más bajos instintos, ¿no? Y yo creo que en esa pelea siempre estamos, en ir a la madre naturaleza o a la esencia de las cosas y no dejarnos guiar por los cantos de sirena de los instintos más bajos, ¿no? En esa pelea estamos todos. Santi Camacho también, por supuesto. Santi, mañana te veo en la tele. Claro que sí. Un abrazo muy grande, compañero. Hasta mañana. Gracias por todo. Nosotros continuamos. Continúa nuestro viaje. Y lo hace, por supuesto, con uno de los nuestros. Enseguida hablaremos con Diego Marañón, porque ha habido algunas noticias interesantes sobre el cerebro. Vamos a ver si nos da tiempo a comentar alguna cosa importante, unas declaraciones por lo menos sorprendentes de Stephen Hawking. Pero antes, ¿os imagináis quién viene? Igual lo sabéis. ¿Lo sabéis? Sí, yo lo sé. Javi lo sabe. ¿Carmen lo sabe? Una mujer Sí. que ya ha salido clara. Vamos a dejarlo ahí. Vale. ¿Sabéis que Diego da carta blanca o luz verde para pertenecer a nuestro club? Sí, nuestra propia sociedad secreta, en la cual todos ya formáis parte, vosotros, claro, los oyentes. Pero, gente del misterio y su lado más desconocido. Yo creo que esto os puede gustar mucho. Uno de los nuestros, Diego Marañón. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Soy Paloma Navarrete Varela. Doña Paloma Navarrete, psicóloga y farmacéutica, y vidente. Para guardar las distancias, tú aquí y yo aquí. Predijo, si mal no recuerdo, entre otros acontecimientos, la guerra de las Malvinas. La primera vez que veo un fantasma, pues es un fantasma al que no conozco de nada, que no es nadie de la familia, ni un muerto reciente, ni... No. Ahí hay muertos, porque yo los estaba viendo. Yo decía, están ahí y están como asomados y muy enfadados. ¿Qué le pasa al aparatito, oye? Yo me sigo asustando, admirando y asombrando de las cosas que yo digo. ¿Eligió usted al misterio o el misterio la eligió a usted? El misterio
me eligió a mí. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? Yo llevo entrando y saliendo del misterio 30 años, así que lo tengo bastante cerca. ¿Cuál es su enigma predilecto? El de los universos paralelos. Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver. Creo que querría volver a la cueva donde vi a un gran chamán transformarse en jaguar. ¿Y uno al que jamás regresaría? Pues no creo que haya ninguno. ¿Volvería incluso a Ochate? Volvería. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? Tiendo más a creer que somos producto de la evolución. ¿Qué hay más allá de la muerte? Pues no lo sé porque nunca he estado allí, pero por las pistas que tenemos, vida. ¿Teme la llegada de ese momento? No. ¿Supersticiosa? No. Pasó 3 años de su vida en Guatemala. ¿Qué aprendió allí? En Guatemala aprendí a utilizar mucho más mi hemisferio derecho del cerebro, que lo tenía infrautilizado, y a vivir en contacto directo con el misterio. ¿Alguna vez ha deseado no poseer la capacidad de ver lo que hay al otro lado? No. ¿Quién es su caballero andante dentro del programa y por qué? Bueno, ya tengo más de uno, pero mi caballero andante es Javier Pérez Campos, porque con él he vivido aventuras francamente estimulantes y porque además me cuida mucho. Es usted sensitiva, pero le aterran las psicofonías. ¿Por qué? No, no me aterran las psicofonías, me inquietan las psicofonías. Y no te puedo dar una razón, si quieres es irracional. Navarrete, ni más ni menos. Un personaje con mucho trasfondo y que creo que ha dejado algunas perlas maravillosas en esta brevísima entrevista. Una mujer muy rápida, de reflejos audaces, con un bagaje cultural impresionante, porque quizá muchas personas tengan la visión de Paloma, no sé, más de acción, ¿no? De cuando va a un sitio, ve cosas, pero yo he notado varias respuestas que demuestran que hay mucho fondo. Mucho fondo, mucha historia, mucha investigación. Llama la atención siempre de Paloma, compañeros, el hecho de esa dualidad, ¿no? Una mente, un alma, con ese lado que es el que nos puede interesar más, ¿no? Pero creo que los dos son apasionantes. Científico pragmático, por vocación, por aprendizaje, por carrera, farmacéutica, licenciada en psicología, y luego de repente su otro yo es pura sensitividad, ve cosas como el que ve pasear a gente normal, sexto sentido puro y duro. No me extraña, no sé si os extraña, que sea uno de los personajes más solicitados, ¿no? Más característicos de esta gran familia milenaria. No, a mí no me extraña, lo que pasa que en este país, si eres científico, eres científico, y si eres vidente, te tienes que dedicar a echar las cartas en un canal a las tantas de la mañana. No se pueden tener las dos cosas juntas, y es que la evidencia, cuando es videncia de verdad, no se elige. Esa persona, desde pequeña, tiene ciertas sensaciones y ve cosas que otros a lo mejor no podemos captar, no podemos ver. Eso no impide que tenga una formación científica como la tiene. Es doctora en farmacia y es psicóloga. Caballero andante. Bueno, y quizá por eso además el personaje de Paloma Navarrete interesa y a la gente la aprecia tanto, porque no es el personaje característico que estamos acostumbrados a ver en un vidente o en una vidente. No es esa persona cantamañanas por lo general que dice generalidades, banalidades, a veces acierta y otras no. Yo las veces que he ido con Paloma, y eso a mí me ha dejado sorprendidísimo, la primera vez que la conocí fue en Belchite, después de esa experiencia que fue para mí un auténtico bautismo de fuego. Y creo que para ella fue, para ti fue tremendo. Totalmente. Y para ella fue uno de esos momentos rozando el miedo, ¿eh? Y mira, una de las cosas que dicen muchísimo de Paloma, yo me acuerdo cuando estaba en ese periodo de investigación de los alfaques, casi en la etapa final, en la recta final, cuando decido acudir, volver al lugar con varios testigos, se me ocurre que hay que llevar a Paloma Navarrete, que era la idea perfecta. Y yo la llamo un poco receloso, no sabía muy bien lo que me iba a decir. Estábamos casi a la semana anterior a la Semana Santa, y yo le propongo que en unos días, cuando ella eligiera, cuando le viniera mejor, volver a los alfaques. Y ella... A cambio de nada. A cambio de nada, de absolutamente nada. A veces hay que dejarlo claro, ¿no? Y permíteme que te corte nada un segundo, Javi, porque además quiero que tú nos cuentes algunas escenas, y puede ser bonito, creo que es un personaje que lo merece, todos lo merecen, pero contar algunas vivencias que hemos tenido, que es lo que puede interesar a los oyentes. Pero a veces cuando hay una visión lejana, ¿no?, de lo que es la televisión, lo que cuenta alguna gente, las barbaridades, que si se gana, que si no se gana, que todo es por la fama... Y luego hay un trasfondo de gente que de verdad puedes contar con ella hasta en el fin del mundo. Sí. Te puede gustar más, menos, creer más, eso da igual. Hay algún tipo de personas que puedes contar con ellos, aunque sean ya figuras muy reconocidas en su ámbito.
Absolutamente, y este es uno de esos casos, porque yo estaba acostumbrado, tenía confianza con ella, habíamos vivido pues 1000 aventuras, como ella dice, en investigaciones para Cuarto Milenio, pero esto era otra cosa, esto era algo ajeno al programa, algo que yo hacía porque quería ir un paso más allá y yo no sabía si ella iba a aceptar o no. Además, como te digo, estábamos a un paso de Semana Santa, cuando la gente por lo general quiere desconectar, marcharse a otro sitio, y ella me dijo que sí inmediatamente. Cerramos además para un domingo de resurrección, un momento además clave, y por la mañana bien temprano nos fuimos los dos a Tarragona, al camping Los Alfaques, para ver qué ocurría. Y ella vino, como digo, sin ningún tipo de interés más allá del personal, ¿no? De vivir pues esa historia que estábamos pues inmersos en ella. Hay una escena que yo creo que es marcante, ¿no? en ese día de Los Alfaques, ¿no? Hay una escena que 2 testigos además terminan emocionados. Esas imágenes no se han visto en Cuarto Milenio, pero son tremendas, que es cuando Paloma llega allí. Para empezar, empieza a dar datos tremendos de gente que se ha ahogado allí, datos que no se habían ofrecido en grandes medios de comunicación, que se conocían a pequeña escala por gente de la zona. Llega un punto donde ella empieza a ver cosas y, sobre todo, lo que nos deja a todos sorprendidísimos es cuando llega una pineda muy alejada, enfrente del camping, donde los periodistas del País, por ejemplo, hablaban de niños jugando al escondite, donde tantos testigos han visto esas cosas, y Paloma dice ver a una niña pequeña, rubia, de ojos azules, con un vestidito corto, que es la niña, ella no lo sabía, pero que habían visto gente muy importante de la zona, como esa política de Barcelona. Marañón, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker, ¿qué tal? Creo que Paloma ha sido uno de los personajes más reivindicados, ¿no?, por la audiencia, y yo creo que es normal viendo las respuestas. Sí, es normal. Me estaba acordando de cuando la semana pasada tú reivindicabas también de alguna manera el uso de ese hemisferio derecho. Ella ha hecho también hincapié en esa parte de nuestro cerebro tan desconocida, y también pues justo veníamos de hablar de hombres jaguar, y ella pues nos contaba también esa experiencia, ¿no?, en la que en Guatemala vio a su chamán, al hombre que la enseñó a ver esa otra realidad, también convertirse en un jaguar. Coincidencias, simplemente. A mí, Paloma, de verdad hubo un momento en que realmente me impresionó. Yo tenía un concepto siempre lejano, ¿no?, de estas personas que ven, pero por supuesto no desconfío. Hay muchos tipos de personas que ven, ¿no? Es más, a veces creo y pienso que mujeres y hombres, sobre todo mujeres, que se meten en el ámbito de adivinar, que yo muchas veces he cargado contra ellas, porque evidentemente en la inmensa mayoría de casos solo hay un interés económico, ¿no? Pero cada vez voy pensando que en algunos casos es la única forma que tienen algunas personas, o que han derivado por ahí, aunque no casa mucho eso, ¿no?, de la evidencia y cobrar por un tema como tan sagrado. Pero es verdad que hay personas que tienen esa capacidad, que les acompaña, que a veces les atormenta, que depende cómo sea tu lugar de nacimiento, cultural, familiar, cómo llevas eso. Y tú estás viendo eso. O te meten en el psiquiátrico, o cómo explicas que hay un niño cruzando la carretera vestido de ropa antigua y no hay nadie. Pero conforme vas analizando casos como el de Paloma u otros, te das cuenta de que hay personas que son capaces de ver esas otras capas de la realidad, y que ha sido así desde la antigüedad. ¿Cómo vehiculizas eso en el siglo XXI? ¿Dónde te metes? ¿A qué academia vas? ¿A quién preguntas? Y habrá personas que hayan acabado en ese ámbito, que evidentemente es un ámbito como una gran esfera, donde la mayoría, ya lo sabemos, sinvergüenzas, estafadores, pero yo mismo, contradiciéndome, pienso que atacando en general, ¿no?, a este mundo, quizá haya personas, y a veces las hay, que tienen sensibilidad. Algunas las han perdido, algunas han prostituido la facultad, pero no sé, personas que pueden ver cosas, luego a diferentes niveles, sombras o personas que dan un mensaje perfectamente acabado. Yo recuerdo perfectamente el momento del Rubicón, de cruzar el Rubicón, cuando en Tarragona también Paloma describía una niña en una habitación y una pared que era un cuarto. Esa información no la teníamos nadie del equipo. Y lo mismo, el público puede pensar, la televisión, y es más, estamos acostumbrados a una televisión y a un tipo de televisión donde se monta, se especula. Nosotros tenemos ese compromiso, nos podéis creer o no, tenemos ese compromiso, no inventamos las cosas, es decir, porque somos los primeros y queremos saber. Y en el 99% de los casos, desplazando un montón de equipo, no nos pasa nada. Y seguiremos así. Ahora mismo, mientras hablo con vosotros, hay un equipo en Valladolid investigando, están regresando. Yo ya tengo información, es decir, y seguramente no pase nada. Y así va a ser, no vamos a cambiar nada, no vamos a aderezar nada, lo contaremos como mejor sepamos. Pero
es nuestro objetivo vital también. Dedicando la vida a esto, es nuestro objetivo vital. No hacer más audiencia o menos, sino saber si eso pasa. Y resulta que Paloma, sin que tengamos ninguna información concreta de un sitio que no conocíamos, donde no había investigación historiográfica, da unos datos y la concejala de Cultura se queda pálida porque dice, sí, es que aquí había una niña que murió, que el practicante le metía la jeringuilla por la puerta, era una pobre niña deficiente, que la tenían medio escondida. Y dice Paloma, pero es que la veo que se mete por aquí. La mujer, la concejala, empalidece, porque dice, es que esto ha sido una reforma. Aquí estaba el pasillo donde estaba la niña. A mí ese día, Paloma, o sea, yo supe perfectamente, tuve la evidencia de que o es una casualidad enorme, una niña, veía una niña, dice, la pobre un poco feíta, con poco pelo, un poco deforme, escondida, la tienen aquí y corre por aquí. Y coincidía con la historia, una historia que no está ni en internet, ni está en el lugar. En fin, son sorpresas que te da esta mujer, que no tiene por qué, no puede ser la única, claro. Es que tiene que haber muchas más personas que tengan este sexto sentido, ¿no? Y recuerda el caso también de Villanueva del Duque con nuestro buen amigo Alejandro López Andrada, otra casa absolutamente desconocida, de la que no había datos ni siquiera en internet, ni siquiera tampoco en el propio ayuntamiento, ni en la parroquia, y sin embargo Paloma llegó allí y dio incluso datos, fechas que parecían corresponderse con pues unos grabados que había en algunas piedras muy antiguas de la casa, escondidas en un sótano, de la que la familia casi tenía poca conciencia, las tenían ahí casi olvidadas. Y Paloma ese es otro de esos sitios donde, además, nada más llegar, al ver a los dos niños, le dijo a uno de ellos, tú ves y tú oyes. Y efectivamente, uno de ellos era el que veía la figura y otro aseguraba que por las noches la oía merodeando por el pasillo. En el test de Diego Marañón, que por supuesto nos pedís constantemente y hay que seguir haciéndolo, personajes, ¿verdad?, que tienen que someterse al test, al rito de acceso, rito iniciático también. Han sumado uno más, Cabrera. No está mal Cabrera. ¿A qué tienes miedo? Y dice Paloma Navarrete, a mi sombra. Término junguiano donde los haya, nuestra propia sombra, nuestra proyección del oscuro que se revela contra nosotros, que a veces llega a cobrar forma, y esa forma no es un espectro que viene a asustarnos, esa forma es lo reprimido, lo peor de nosotros, lo que no queremos ser, lo que ocultamos, pero lo que está latiendo dentro de nosotros y que a veces se desdobla, ¿no? La sombra. Menuda respuesta, menuda respuesta. Vamos a hacer una cosa. Bueno, ¿tú tienes alguna imagen con Paloma Navarrete, por cierto, que lo te he preguntado? ¿Algo, alguna escena donde cambia tu parecer? Porque para mí es un misterio. ¿Se ve siempre? ¿Siempre se ve? ¿Se ve en cualquier sitio? ¿Se ve de la misma forma? Yo recuerdo en Belchite haber visto a Paloma de verdad, en las imágenes me refiero, estuvimos en Belchite, pero luego regresó con Javi. Muy impactada. Iba caminando por un sitio y decía, es que esto está lleno de cadáveres. Y ella, eso sí me impresionó, hacía el ademán en un sitio donde no había que hacerlo, de desviar los pasos. Es decir, en una zona donde tú no ves nada, ella parecía evitar un cadáver imaginario. Claro, desde el punto de vista racional, esto solo tiene una solución, ¿no? Usted está como una regadera, se va a, como cualquier otra cosa, ¿no?, al psiquiátrico. Y por favor no hable mucho de esto, no vaya a darnos datos que sean desestabilizadores. Pero es que Paloma, sabemos su bagaje cultural y estaba viendo eso en ese momento. A mí no me cabe la menor duda de que lo estaba viendo. ¿Para ti? Pues mira, para mí es una cosa que no ha estado grabada, que pasó en los camerinos de Cuarto Milenio y fue un invitado, no voy a decir el nombre porque a lo mejor no quiere que se sepa. ¡Ey, cuenta! No, pues simplemente era un invitado que estaba ahí en un tema de los que hablaba Paloma y el invitado en Petit Comité le preguntó, pues... ¿Invitado hombre? Sí, que recientemente pues había perdido un familiar. Yo estaba maquillándome, estaba viviendo toda la escena y vi cómo se iba transformando la cara de ese hombre, porque le dijo paso por paso cómo era ese familiar, quién era, qué tipo de familiar era, con cuánta edad más o menos había muerto, que estaba bien, que estaba en un plano de luz, o sea, vi cómo se transformaba en calma la cara de ese hombre al que Paloma estaba describiendo el espíritu que en ese momento le acompañaba. Diego, ¿se están portando bien los invitados al test de momento? Se están portando estupendamente y verás los que van a venir. ¿Te está sorprendiendo?
Yo sí, me estoy sorprendiendo con cada uno de los que pasa y sobre todo me lo estoy pasando muy bien. No sé la gente que lo escucha si se lo estará pasando tan bien como yo, pero desde luego te aseguro que es un auténtico placer hacer esta sección. ¿Estás aprendiendo cosas que no pensabas de este club? Estoy aprendiendo cosas que ni sabía ni me esperaba. Espero que ocurra lo mismo con los oyentes. Por cierto, rápidamente, Diego, ha habido una frase. Vamos a escuchar a Stephen Hawking, esa voz robótica, ¿no?, que de alguna forma transmite sus órdenes y pensamientos, porque ha causado mucho revuelo y quizá hay que analizarla, aunque sea brevemente, con todo el calado que tiene. Escuchamos a Stephen Hawking. I think the brain is like a program in the mind, which is like a computer. Está hablando el gran sabio. Algunos dicen que últimamente está diciendo cosas demasiado arriesgadas. El gran sabio está hablando, Diego, en el fondo, de tratar nuestro cerebro y su universo interno como el programa de una computadora. ¿Qué ha querido decir? ¿Cuál ha sido el revuelo? ¿Qué ha pasado? Bueno, efectivamente, las declaraciones se han producido, Iker, en la presentación de un documental sobre su vida en el Festival de Cine de Cambridge. Algunos lo han querido ver como una especie de maniobra publicitaria, pero en fin, es importante las declaraciones por quien lo ha dicho, sobre todo Stephen Hawking, el físico teórico más famoso del mundo. Lo que acabamos de escuchar en inglés, con ese generador de voz que él tiene, son sus declaraciones, y decía literalmente que el cerebro es como un programa en la mente, que es como un ordenador, así que teóricamente, Iker, sería posible copiar nuestro cerebro en un ordenador y así prolongar de alguna manera nuestra conciencia después. Pero no ahora mismo, ¿no?, sino cuando tengamos la capacidad de... Claro. Él deja claro en esta perspectiva sobre la vida eterna que no existe de momento la infraestructura necesaria ni los conocimientos para que esto siga así, aunque tampoco es un tema nuevo, Iker. Incluso hay estudios, he estado esta mañana documentándome un poquito, y incluso hay quien ha calculado, hay científicos que han calculado, que han sugerido que la capacidad de nuestro cerebro estaría ya cuantificada y que sería entre 1 terabyte y 1 petabyte, es decir, necesitaríamos varios centenares de pendrives, para que la gente se haga una idea, para almacenar todos nuestros recuerdos, toda nuestra memoria en formato digital. Más cosas. Me hemos preguntado, evidentemente, a raíz de estas declaraciones de Stephen Hawking, que abren un campo muy interesante a un experto, nuestro experto de cabecera en el mundo del cerebro, Manuel Martín Loeches, director del área de neurociencia cognitiva de la Universidad Complutense y el Centro Carlos III. Porque ¿podemos comparar nuestro cerebro con un ordenador? Claro, la reflexión que surge de aquí es muy misteriosa y muy interesante. Bueno, pues, yo lo primero que hice cuando leí la declaración del profesor Hawking es que, que esta idea es imposible, pero pensándolo un poco bien, yo creo que lleva mucha razón. Es cierto que la información que contiene un cerebro, todas sus conexiones, todas sus ramificaciones, sus miles de millones de neuronas, es tal información que hoy día sería imposible almacenarla en ningún dispositivo que pudiera procesarlo o almacenarlo. Porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hoy día se ha conseguido simular lo que es apenas 3 milímetros cúbicos del cerebro de una rata, y se necesita un ordenador del tamaño de toda una habitación gigantesca para poder almacenar y procesar esa información. Y al final se podrán hacer copias o réplicas, yo digo que lleva razón el profesor Hawkins, y que al final pues se podrá hacer el cerebro de una persona que esté viva, replicarlo tal cual y pasarlo a un ordenador. Bueno, pues yo pienso que sí, ¿por qué no? Y dice Carmen, ¿para qué, no? Claro. Si tú te mueres y te replican tu cerebro, ¿quién lo va a utilizar? Igual un clon tuyo. Pues el clon que piense sus propias cosas, no ¿quién las sabe? suyas. Ya, no lo sé. O un cuerpo criogenizado. Desde luego, lo que sorprende, Diego, sí, y esto sí que me parece muy visual, con todo nuestro poder, la tecnología de los ordenadores, que veamos a dónde están llegando, hemos logrado reproducir una parte pequeñísima del cerebro de una rata. La complejidad del cerebro de una rata no es comparable con la del ser humano. ¿Qué pasa dentro del cerebro del ser humano? ¿Qué tenemos dentro de la cabeza? ¿Quién lo construyó? ¿La casualidad y el azar? Bueno, vale. Pues desde luego la casualidad y el azar parece que están todavía años luz de lo que sabemos ya ahora. Sí, vaya casualidad. Y además, Iker, hay varios proyectos de este tipo en marcha. Uno de ellos es el Human Brain Project, que coordina a científicos de todo el mundo y en el que está implicada varios investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid. Y además, esto que ha dicho Stephen Hawking tiene bastante que ver con otro proyecto que está en marcha también ahora mismo, que está liderado por un multimillonario ruso, por Dmitry Itskov, que es un hombre que quiere realizar el primer avatar humano, de alguna manera, una especie de cyborg que quiere construir recreando un cerebro artificial al que quiere transferir la personalidad de una persona que esté ya al final de su vida, ¿no?, en los últimos años. Diego,
Cuídate para mañana, ¿vale? Vale, mañana te veo. Mañana vas a hablarme seguramente de la aplicación más rara. Desde luego, no te quepa ninguna duda. De las que llevamos hasta ahora, seguro. Aunque vendrán todavía alguna más rara. Ten cuidado en casa, vigila tu espalda. Un Gracias. abrazo, un abrazo. Otro. Yo ya sé por qué lo digo, ¿eh? Yo ya sé por qué hay cosas que intentan detectar lo indetectable. De todas formas, es asombroso porque hace poco vimos la película de Steve Jobs, por cierto. Qué personaje, lleno de misterios, y muy creyente en el misterio, por cierto. Pero con todo lo que ha avanzado la informática, seguimos estando a años luz de lo que está dentro de la cabeza a nivel biológico. Entonces eso no lo acabo de entender muy bien. No acabo de entender muy bien por qué nos creemos poco menos que tenemos hoy una masa informe que, bueno, hay que ver estas... ¿Qué poder? ¿Y cómo nació? ¿Y quién estructuró eso? Bueno, no sé. Eso, repito, el azar y la casualidad. Pues el azar y la casualidad, si es así, que yo no me lo creo, es tremendo lo que ha generado. No estamos ni en la orilla infinitesimal de empezar a entenderlo. O sea, tenemos algo dentro de nosotros que ni las más importantes mentes mundiales científicas cibernéticas logran ni asomarse. Y eso viene por eso, por conjunciones extrañas del azar. Es un tema como para hablarlo. Yo conozco a algún doctor que habla del cerebro que dice: mire, Iker, yo no dejo de asombrarme, soy un asombrado permanente. Es como si estuviéramos asomándonos a nuestro propio enigma y quizá preguntándonos sobre el cerebro, que parece muy poco misterioso a algunos, que le parece cosa de ciencia, empecemos a ver que de verdad somos como una réplica de algo, no sé bien de qué, porque el diseñador que tuvo que estar ahí tiene que ser más inteligente si lo diseña que la obra que crea. Por lo tanto, 3:42, momento de otros territorios y luego vuestras opiniones, por supuesto. Testimonio, ¿considerabas que era importante, Javi? Era importante porque hace unos años recordarás un testimonio que tuvimos en Milenio 3 con el que abrimos el programa, que era el de Luis en el edificio Eduardo Torroja, un hombre que casi se desmoronaba, un vigilante de seguridad que era presa del pánico por los episodios que había vivido en su lugar de trabajo. Y este que nos llegaba no se quedaba corto, desde luego. Es un testimonio, el de Tomás, otro vigilante de seguridad que ha trabajado durante varios años en un auditorio de música de Madrid. ¿De aquí de Madrid? Sí, y él decía que en el año 2003, que es cuando él empieza a trabajar allí, ya desde los primeros días empiezan a notar cosas extrañas, ruidos que atribuye en un principio al desconocimiento que tiene del edificio, pero se da cuenta de que cuando llega el mes de diciembre de ese año, esos fenómenos empiezan a hacerse más y más evidentes. Primero empezó por sitios que cerraban puertas, apagaban luces y se encendían, y luego continuó pues por ya otro tipo de hechos, ya sonidos, cosas que veías que sabían de un sitio y ya no estaban, corrientes de aire helado, pues portazos, ascensores ya empezaban a subir y a bajar, puertas que se bloqueaban, y ya de vez en cuando algún sonido, alguna tecla de lo que es de alguna nota de música, de algún piano, ya sonaba, ya empezaban a sonar cosas raras. Él relataba cómo en mitad de la noche, cuando hacían las rondas, algunos de los compañeros, él incluido, llegaban a quedarse encerrados en lugares como el cuarto de baño, como algunos sitios, algunas salas, zonas perfectamente acotadas del auditorio donde no había absolutamente nadie, y esas puertas quedaban bloqueadas como si alguien las estuviera empujando desde el otro lado. Ellos hacían esas rondas en completa soledad al principio, solo había un vigilante para recorrer todo el edificio durante la noche para que no entrara nadie. Y llega un momento en el que los fenómenos son tan evidentes, como decía, que tanto él como sus compañeros empiezan a preguntar al personal que lleva allí trabajando varios años. Y esto es lo que les empiezan a contar. La cosa, ya te digo, ya empezaba a mosquearnos, y en días sucesivos fuimos preguntando así como, en plan de no llamar mucho la atención a gente que llevaba allí tiempo, sobre todo a las señoras de la limpieza, y ya nos empezaron a contar que sí, que pasan cosas, pero que tampoco no pueden hablar del tema por amenazas de la dirección, por despedirlas, para que no haya ningún tipo de problema. Y poco a poco, ya te digo, nos vamos enterando y vamos viendo y se van sabiendo cosas que, vamos, que cada vez hacen menos gracia. Descubren entonces que les han puesto a trabajar allí porque la anterior empresa de seguridad ha salido casi pitando de allí
de la noche a la mañana deciden dejar de trabajar allí, deciden retirar a todos sus trabajadores porque algunos habían pedido las bajas. Hemos escuchado muchas veces esta historia, ¿verdad? Sí. En el mundo de los vigilantes de seguridad. Que quizá esta noche nos estén escuchando desde allí y desde luego no lo recomiendo porque hay historias en esta historia, valga la redundancia, que tienen un final tremendo, como vamos a descubrir. Pero lo que ocurre es que en el año 2004, un año después de estar trabajando allí y una vez más cuando llega el mes de diciembre, él decía que parecía que había un patrón que se repetía y era ese mes de diciembre, concretamente en el Puente de la Inmaculada, pues descubren que hay algo que empieza a mover objetos cada vez más pesados. Subías, había 2 ascensores y había como una especie de recibidor muy grande. Y a la derecha camerino número 8 y otro vestuario. Y en el centro, y ahí algunas veces un piano de cola, de estos que eran muy grandes. Y una vez yo cerré el camerino. Y mi compañero pasó y dice, oye, ¿te has dejado el camerino encendido a la puerta abierta, el camerino y la luz encendida? Y le dice, pero si lo he cerrado. Digo, vámonos para arriba. Y a la que subimos, justo delante de los 2 ascensores, como bloqueando la entrada, estaba lo que es el piano de cola. Pero el piano de cola arrinconado contra lo que eran las 2 puertas de los ascensores. De tal manera que al abrir la puerta nos lo encontramos. Pues nada, la única forma que tuvimos de pasar era a gatas y por debajo del piano. 3:46 y estamos prácticamente viendo la escena de los 2 vigilantes de seguridad pasando por debajo del piano. ¿Cuántos que ahora nos escuchan saben que, si no tan espectaculares, puede haber fenómenos parecidos? Hace bien poco nos hablaban para quien igual conecte hoy, ¿no?, con Milenio 3 y diga, ¿pero qué están contando? Yo no sé qué es esto. Ni sé si una fuerza extraña puede mover un piano. Yo no lo sé. Es más, me extraña que una fuerza de otro lado le dé por mover un piano. Pero es muy gráfico. Todo el mundo tiene en la mente la historia de Poltergeist y las sillas colocando una pirámide en la cocina de esa aterrorizada familia. Hay casos donde, por ejemplo, en una habitación, me impresionó, de repente entra la familia y ve todas las camas puestas, todas las camas juntas, como si algo las hubiera empotrado allí, con la dificultad que tienen de entrar por el estrecho arco. Estas cosas incomprensibles, ¿son bromas? Lo dudamos. ¿Es un caldo de cultivo que está ahí de histeria? No lo sabemos. Continuemos con el testimonio. Aquí lo que ocurre es que ese pánico se va adueñando tanto de los vigilantes de seguridad, no de uno, sino de todo el equipo, de toda la plantilla que trabaja ahí cada noche, que los miembros de la dirección toman la iniciativa de poner a 2 vigilantes, de aceptar que haya 2 personas en ese puesto de trabajo para intentar controlar esa sugestión que parece atenazar a los miembros que trabajan cada noche allí. Lo que ocurre es que hay un momento determinado, unos meses después, en que ese fenómeno parece hacerse evidente en una fotografía que capta otra empresa ajena a este auditorio. Llegan allí para hacer unas fotografías y promocionar ese lugar, y allí de pronto, ante la atónita mirada de los fotógrafos, ocurre también algo muy extraño. Hubo una vez que hicieron como una especie de campaña fotográfica para lo que es para promocionar conciertos y demás. Hicieron como fotografías, lo que es de la sala limpia, vacía, y lo que es iluminada, ¿no? El señor se quejó, decía, pero vamos a ver, vosotros no me dijisteis que esto estaba vacío, como a la dirección de allí, dice, sí, estaba vacío, estaba limpio, estaba todo. Entonces, ¿esto qué es? Y se veía como una sombra negra, como en una butaca, pero como si fuera en negativo, como si estuviera allí sentada mismo. Esas fotografías estarían ahora guardadas en un cajón, nunca han visto la luz, estarían en manos de la empresa que gestiona este auditorio, y lo que ocurre es que esa figura que aparece en la foto no se deja ver solo a través del papel fotográfico, sino que llega un momento en que incluso parece cobrar forma delante de estos testigos. Y ese mismo día me quedé mirando escaleras para arriba y le digo, oye Javi, no me comentaste que esto se quedó vacío. Y dice, sí, no hay nadie. Y le digo, ¿te puedes asomar un momento? Sí, y había como arriba del todo, apoyada como una barandilla de metálica, como una silueta negra mirando para abajo. Se veía que era como el típico frac, el típico traje de un director, una cosa así. Nos dimos la vuelta, cogimos unas llaves y tal, y a la que fuimos miramos para arriba, la sombra ya no estaba apoyada en lo que las escaleras. Esa figura estaba justo o muy cerca de un famoso camerino. Yo he estado buscando información de este lugar y también se habla de él. Parece que hay fuentes que ya han hablado de todo esto, donde decían que siempre estaba vacío, un camerino que no se ocupaba porque transmitía una energía negativa, nadie quería entrar en él,
Y era precisamente un camerino donde, según le relataron tiempo después a Tomás, había fallecido un famoso director de orquesta justo después de dar su última función. Era una persona, además, decían, con un carácter muy peculiar, que casi la gente de su entorno le aborrecía, que era incluso agresivo, y por eso muchos trabajadores, los que llevaban allí, sobre todo los más veteranos, relacionaban con ese hombre huraño que había fallecido en el interior de ese lugar. Teníamos miedo porque es que, vamos, ya te digo, el acoso era bastante fuerte. El acoso era muy fuerte porque te encerraba, lo que he dicho, te golpeaba, te empujaba, te sujetaba. Ya eran cosas que decía, bueno, ¿qué va a ser lo siguiente? Y digamos que si ya de por sí a una persona puede tener un problema, él de por sí, no sé si es que atraía la mala suerte, era ya de por sí un poco aprensivo. Y ya me lo decía, dice, a mí no me dejes solo, Tomás, dice, a mí no me importa trabajar, tenemos que trabajar, dice, pero no me dejes solo. Digo, no, Javi, no te preocupes, que nos quedamos aquí. Fue curioso porque estábamos hablando, yo me casaba además en mayo de ese año, y de repente se empezó a poner mal, se encontraba mal, y de repente oí un golpazo y me llama una señora limpieza que estaba limpiando dentro, muerta del susto, Javi, Tomás, Javi, y entré, y estaba completamente gris, asfixiado, pero completamente estaba asfixiándose, y yo nada, le agarré, le saqué para afuera, le abrí la camisa y tal, agarrándose a mí, intentándome decir, pero con una cara pero completamente desencajada. Y resulta que fue a morir de lo mismo que murió todo el mundo. Parada cardíaca por un estado de shock o un susto o algo así. ¿Qué querría decirle ese hombre, no? Como último mensaje. Un hombre joven de 34 años, absolutamente vital, que bueno, pues no tenía ningún problema, y sobre todo hay que prestar atención a ese detalle, ¿no? Uno de tantos. Había otras personas que habían fallecido también, otros compañeros habían perdido la vida por paro cardíaco. Decían que también por la sugestión, por el miedo, por ese ataque constante al que estaban sometidos, y no solo ellos, sino que hablaban de algunos espectadores que habían fallecido también en el auditorio, y de ambulancias que casi constantemente estaban acudiendo allí. Y ellos, como vigilantes de seguridad que estaban incluso en la puerta cuando terminaban las funciones para cerrar, para revisar todo, en alguna de esas ocasiones en las que aparecía la ambulancia, me comentaba que alguna mujer le llegó a decir que su propio marido había perdido la vida allí muchos años atrás también por un paro cardíaco. Es como una historia, quizá no con este componente tan dramático, que nos han contado alguna vez, ¿no? Los vigilantes de seguridad. ¿Cuántas cosas sabéis? ¿Cuántas cosas os calláis? ¿Cuántas cosas no os dejan decir? Sois los que veis el latido en la noche de los edificios cuando quizá nos cuenten su historia de verdad, no en el día con el bullicio. Y os lo agradecemos, porque sois unos valientes, y además lo contaba con una tremenda fuerza, como lo vivido, ¿no? A mí se me ha quedado una imagen. En una fotografía parece un negativo, una figura sombría. Y él habla de un hombre gris, un hombre convertido como en otra cosa antes de morir, casi legando, ¿no? Un secreto. ¿Qué había visto? ¿Puede matar un susto? ¿Puede matar el shock, la histeria? Miguel Ángel dice, pero ese cerebro replicado que dice Loeches o Hopkins, ¿seguirán soñando? ¿No habrá algo más? Sara, estábamos esperando escuchar a Paloma Navarrete desde que anunciasteis esta sección y no ha decepcionado. Víctor Salsal, queremos versión ampliada de uno de los nuestros, de Enrique de Vicente. Seguro que cuenta algo nuevo. ¿Cómo que han dicho? Versión ampliada de uno de los nuestros, de Enrique de Vicente. Es que Enrique tendría para 5 o 6 entregas, ¿no? Podríamos pedirle a Diego la versión del director. Sí, sí señor, qué bueno eso. Sí, el corte del director. Sí. Enrique es como por fascículos sonoros. Montaña Sánchez. La entrega de una maqueta, ¿no? La entrega como cuando te hacen la colección y te entregan el tapacubos del gran coche tiburón o algo así. Pues Enrique es todo eso que escuchasteis, quedan como 12 o 13. O más. Montaña Sánchez dice, Paloma Navarrete debería participar más a menudo en Milenio 3 y en Cuarto Milenio. Es fantástica. Hombre, pero es que tampoco podemos saturar a nuestras amigas, ¿no? Si no van a acabar ya de nosotros hasta el gorro. Bueno, todos diciendo que qué gran mujer Paloma. Ana Romero también decía, si es verdad la reencarnación, yo quiero ser una pantera negra, al menos en una vida, cuando estábamos hablando de eso de convertirse... La gente como con mucho afecto con Paloma Navarrete, ¿no? Sí. Vamos a hacer una cosa. Mucho. Mañana
y perdonad por el virus pero es así. Mañana... Sí, también te están diciendo que para camita Sí. con un ibuprofeno Sí, y un buen... pero es que es mi hija, que café nos calentito. lo hemos intercambiado los dos, más o menos, ¿no? Los tres, nos hemos Sí, ido pegando, pero repegando. Alma está y- bien, que es lo que importa. Sí. A mí lo demás... Ahora, dicen que es un misterio también, ¿no? El virus de vuelta, de niña de 20 meses a ti, te deja cao. Ahora, yo vengo de radio y estoy muy bien. Tengo una voz como de ultratumba. Pero fijaos, mañana os voy a contar un secreto. Sé que hay mucha gente que disfruta con las cosas de miedo. A nosotros nos da más audiencia el no miedo. O sea, todo lo que no tiene que ver con el miedo. Es más, la gente apaga con el miedo. Muchos que quieren miedo, no. No me interesa especialmente el miedo, a mí. Pero lo que nunca solemos hacer es, por ejemplo, en televisión, que está todo muy medido y uno tiene que hacer que le vea mucha gente, porque si no llevaríamos 9 años para contar nuestro mensaje. Si empezamos con un tema de miedo, solemos fastidiarla casi siempre, ¿no? Pero mañana vamos a hacerlo, porque hay un tema de miedo de los más brutales, al nivel de lo que ha contado Javi, pero en imágenes, con médicos, con radiólogas, con personal de un hospital. Es impresionante lo que cuentan, y hay una historia luego, unida a esa, de enorme esperanza, de enorme luz, maravilloso. Es un contraste tremendo. Mañana empezaremos con eso, pero habrá muchísimo más. Javi, ¿tienes fobia a las arañas, no? Sí, de momento sí. Mañana vamos a probar la prueba. Vamos a ver si soy capaz. Yo soy de, si me encuentro una araña en una habitación y la pierdo de vista, no pego ojo en toda la noche. Dicen que la hipnosis te hace aprender idiomas, cura las fobias, te puede hacer regresar a episodios casi dentro del útero. ¿Todo es sugestión o ciencia? ¿Por qué hay psicólogos forenses que hacen hipnosis? ¿Por qué hay médicos que hacen hipnosis? Todo eso también en Cuarto Milenio. Ha sido un placer, Geray, Fermín, como siempre. Javi, un abrazo. así no llego con la voz. Hasta mañana. Feliz semana. Nos vemos.